Voy a hacer volar la batería del vano motor, pero no la pienso ubicar en el baúl. Hola a todos, hoy voy a trabajar en una modificación para el 147. Como la idea es emprolijar el vano motor, por supuesto voy a sacar la batería de ahí. Pero como a mí me gusta que cuando uno abre el baúl del auto esté todo lindo, tapizado, limpito, no quiero que la batería esté ahí en el baúl. No voy a estar ubicando la batería dentro del baúl del auto. ¿Dónde la voy a ubicar entonces? Si te interesa saber eso, quédate a ver este video. Bueno, empecemos por acá. Este es el asiento trasero del 147. Lo que voy a estar haciendo es desarmar el tapizado. Este tapizado lo hice yo. Desarmo el asiento, así les voy contando cuál es la idea, qué es lo que pretendo hacer. Bueno, esto normalmente va ubicado así. Podemos ver que entre esta base de chapa y el piso abajo hay 8 centímetros. Así es. La idea es colocar la batería en este lugar. Voy a utilizar además todo el espacio que me queda para ubicar todos los componentes electrónicos del auto. El comando del cierre central, el comando del botón Start-Stop, el comando de los sensores de estacionamiento, la plaqueta que me fabriqué para el encendido automático de todas las luces cuando desllaveo el auto con el cierre central, la fusilera y todos los relés. Entonces voy a estar distribuyendo, aprovechando ese espacio, tengo acá en este sector para poner todos esos componentes. Ya estuve tomando unas medidas y la batería tiene que ir ubicada en este sitio. Estando aquí, yo puedo seguir viniendo con las líneas de nafta por aquí y hacerlas llegar al exterior por este agujero, y la línea del freno trasero, que normalmente sale por este agujero, tengo espacio para que vaya, e inclusive puedo hacer otro agujero y modificar el recorrido de la línea del freno trasero y hacerla salir por acá. No la puedo colocar de este lado porque por acá cruza el caño de escape, y más acá abajo están los soportes que sujetan los cables del freno a mano. Entonces necesito este espacio para no cortar el soporte de los cables del freno a mano, y este espacio para no cortar el que sujeta el cable, no para que no ande bailando. Cortar la chapa acá, un agujero cuadrado de la medida de la batería para hacer que la batería esté en profundidad. Esta es una batería bastante grande de 75 amperes, así que si llego a tener otra más chica va a entrar perfecto. ¿Cuánto lo voy a meter hacia abajo? Bueno, más o menos la misma distancia que tiene el piso, o inclusive un poquito más, considerando que también el caño de escape va un poco más por debajo. Bueno, aquí estamos en la parte de abajo del auto. Como pueden ver, el corte irá por aquí y completa el cuadrado por allá. Entonces, aquí no me molesta con este, que es el soporte del cable, y acá estaba este sujetador del cable para que no vibre. Bueno, el cable ahora yo lo haré venir por aquí, y ese soporte capaz que fabrique algo en la misma base de la batería, algo así, para que esto no esté bailando. Y por supuesto voy a tener que hacer una modificación sobre esta tapa también, que va a ser hacerle un recorte para que la batería pase. Yo siempre tuve la idea de hacer volar el asiento trasero y no sé, cerrar de alguna manera este lugar o esta zona para que quede bien, pero a mí estéticamente me gusta que el auto se vea completo, ¿sí? Con todo el tapizado interior completo. Por eso yo, por más que casi no lo uso al asiento, prácticamente no lo uso, que muy raras veces suben personas atrás, y si lo hacen es por un ratito nomás. Una vez que yo arme la tapa, voy a modificar la espuma esa del tapizado para adaptarlo nuevamente aquí arriba, pero yo quiero que estéticamente haya un asiento que está ahí, se va a poder seguir utilizando. Creo que va a ser una muy buena idea, estoy entusiasmado, así que le voy a mandar ficha. Vamos a ver qué me sale de esto y vamos a arrancar con el soporte de la batería entonces.
Bueno, teniendo la base del asiento apoyada ahí en su posición, lo que hice fue marcar desde el lado de afuera, desde abajo, esta línea que será el pedazo que tengo que recortar para que la batería entre bien, así que voy a estar cortando eso ahora. Bueno, y creo que la profundidad va a ser esa que están viendo ahí. Está un poquito más bajo que los pisos, pero bueno, considerando que el caño de escape va por debajo, yo creo que esa altura va a andar bien. Que ahora ya voy a empezar a hacer el molde con cartón. Así es como se ve desde acá. Yo creo que está bien ahí la profundidad, Vamos a mandarle ahí. Bueno, acá ya tengo el molde. Lo que tengo que hacer es después agregar unos 2 centímetros de cada lado, con el objetivo de hacer unas orejitas que yo lo apoye, se asiente sobre esas orejitas y ahí poder soldar. Ya está todo con las sobremedidas. Voy a cortar todo y después voy a ir a presentar otra vez. Como ven, le marqué acá un poco con la moladora para que me sea más fácil fregar la chapa. I know I may be young, but I've got feelings too, and I need to do what I feel like doing. So let me go and just listen. too. And I need to do what I feel like doing. So let me go and just listen. Lo ideal sería soldar desde el lado de abajo, ¿no es cierto? Para lograr cerrar bien todo. Pero por experiencia ya sé que soldar hacia arriba es muy complicado. Así que lo que voy a estar haciendo es... voy a soldar desde acá adentro y luego desde el lado de abajo lo que voy a hacer es aplicar el sellador de carrocerías. Bueno, muy bien, yo tengo hecho lo que va a ser la protección superior para esta tapa de acá. Ya le marqué las líneas, así que ahora voy a plegar. Bueno, ya está, ya soldé lo que es la tapa que protege la batería. Acá en los costados le hice 3 puntos, adelante le puse 4. Total, esto está apoyado arriba. Acá sí soldé completo porque no está apoyado, sino que está soldado así. No sé si se ve algo ahí. Está soldado ahí. Bueno, ahí ya le estuve pasando un trapo con thinner para limpiar bien toda la superficie. Así que ahora le voy a estar dando primer.
Ya me fabriqué el soporte este para sujetar la batería. Lo que voy a estar haciendo ahora es pasarle un cordón de soldadura por las canaletas que hice para poder plegar este fleje de chapa, que es bastante grueso. Bueno, ahí está. No le hice completo porque necesito el espacio ese para el arandela. Bueno, acá ya tengo marcado el rectángulo este de la tapa superior de la batería. Ahora voy a cortar 8 centímetros de profundidad del lado del fondo y 4 de adelante. Bueno, ahí ya está, le fui sacando de a poquito porque no me quería pasar. Ya quedó con la profundidad justa de esto, así que ese ya quedó. Me voy a poner a pintar esto de negro, voy a pintar acá también y le voy a poner el sellador de carrocería. Bueno, como pueden ver acá abajo ya estuve limpiando bien con el cepillo, después le pasé un trapo con thinner. Le voy a estar pasando el sellador de carrocería todo por los contornos. Por acá adentro también ya le estuve pintando con antióxido. Ahora voy a estar pasando el sellador de carrocería por acá donde fueron que yo hice las uniones con la soldadora. Y ahora el momento de la verdad. ¡No! No, ni se nota. Yo creí que iba a quedar incómodo, que se iba a notar acá el nivel, pero ni se nota. O sea que este está re bueno. Está re copado. En serio que no se nota la diferencia. Bueno, capaz yo soy un poco liviano, capaz una persona más pesada así, pero yo no lo siento en absoluto. Estoy re contento. ¿Y qué tal? ¿Qué les parece esta modificación? De esta forma he conseguido lo que yo quería. La verdad que no creí que iba a poder utilizarse el asiento, así que estoy recontra contento. Voy a tener el baúl limpio como yo quiero y el vano motor sin la batería. La verdad que estoy recontra contento, esto me copó demasiado. Y bueno, ya sabes, si te gustó este video, dale like. No te olvides de compartirlo. Si es la primera vez que veo uno de mis videos y todavía no te suscribiste a mi canal, suscríbete y activa las notificaciones. Así te enterás de cada vez que subo un video nuevo, de alguna restauración o una próxima modificación que se me ocurra hacerle al auto. Que no tengo nada más que decirles. Cualquier consulta le respondo ahí en los comentarios. Nos vemos la próxima, gente. Chao, chao.